cómo sobrellevar este miedo al contagio cuando ya empezamos a salir y a enfrentarnos otra vez a lo que era nuestra vida normal. Bueno, pues Laura, primero muchas gracias por tu invitación. Me encanta poder apoyar el emprendimiento y te animo a que lo sigas haciendo. En cuanto a tu pregunta, primero que todo hay que estar como muy conscientes de qué dice la normatividad y qué sectores son los que deben necesariamente estar fuera de casa. Porque así como eso nos dice la norma, también nos dice que todos los que nos podamos quedar en casa lo hagamos para cuidarnos, para evitar el contagio. Esto nos genera miedo bien sea porque estamos en el grupo que tiene que salir obligatoriamente, o miedo porque estamos en el grupo en el que tiene que salir algunas pocas cosas, pero siente que hay como más presencia del virus en el ambiente. Creo que estos 2 meses nos han permitido aprender un poco a mejorar nuestras prácticas de bioseguridad, de autocuidado, y en ese sentido el llamado es como a que cada uno haga lo que responsablemente debe hacer desde su posición y desde su condición, por responsabilidad propia y de los demás. Cuando hay miedo, es como cuando estás ante alguna situación que tú no puedes controlar. El COVID claramente no lo podemos controlar. En ese sentido, creo que no hay que pararse en el miedo al contagio, sino en la prevención y hacer lo posible para que corramos un riesgo lo menos grande, con nuestros hijos, con nuestros adultos mayores, con nuestros enfermos, con nosotros mismos. Entonces, claro, el miedo está, pero en la medida en que no está en nosotros controlarlo, podemos dar un paso al lado y centrarnos en la acción de prevención. Ok, súper. Sabemos que durante este tiempo el rol de la mujer es bastante sobresaliente, es decir, la mujer es mamá, la mujer es esposa, la mujer es trabajadora. ¿Cómo llegar a este equilibrio? Porque he tenido la oportunidad de conversar con algunas mujeres y es como, ay no, ya quiero que mi hijo se vaya a estudiar, porque no puedo trabajar y también tengo que estar enfocada en el niño, porque resulta que los niños, por ser niños, son dispersos, como que no tienen esa autodisciplina que tendría en este caso un universitario, y la mamá es, se genera una carga emocional sobre ella. ¿Cómo llegar a ese equilibrio de mamá, esposa y al mismo tiempo de ser trabajadora? Parte de lo que la pandemia nos trae, Laura, es romper esquemas. Entonces, cuando hablamos de romper esquemas en una mujer que desempeña múltiples roles en su vida, es primero bajando los estándares de exigencia. No quiero decir que con esto uno deje de hacer las cosas bien, sino que hay que revisar un poco la cantidad de cosas que se pone como meta al día, la cantidad de cosas que realmente tienen que resolver en el día. Y en ese sentido, algo o alguien va a tener que esperar, porque finalmente la prioridad no es hacer todo lo que hay que hacer así rapidísimo y estresándonos y desgastándonos, porque finalmente eso nos genera estrés y ese estrés se va a ver reflejado en la vida de pareja, en el ser mamá, en cómo hacemos nuestro trabajo, en cómo qué sello le imprimimos a nuestro hogar. Entonces, más allá que la mujer pueda con todo, es como hacer trabajo en equipo con todos los de casa, tiempos, rutinas, quién ayuda en esto, quién sabe hacer esto, es soltar un poco y dejar que las funciones y las tareas se redistribuyan en el hogar en la medida de lo posible. Ahí es súper importante saber delegar y esto tiene que ver con bajar un poco el estándar. Es decir, si el hijo, la hija o el esposo no son los que usualmente cocinan, pero están queriendo ayudar, démosle la posibilidad de que lo hagan con paciencia, validando y valorando lo que hacen. Pues hoy Así no se quedó otra, queman las cosas. así se quemen. Uno le quita el quemadito, lo hace a un lado, lo bota y se queda con lo que quedó bueno. Para eso está la salsa de tomate, la mayonesa, la sal, el agüita. Eso es para decir que es un tema de mamá es muy importante en casa o la mujer es muy importante, pero todos somos igual de importantes, estamos llamados a ser equipo y a complementarnos. Y en ese sentido, el jefe a veces va a tener que esperar, los hijos, si no es muy urgente, van a tener que esperar, porque algo clave en que mamá pueda seguir siendo mamá y pueda seguir trabajando y pueda seguir siendo esposa
es que ella también pueda poner como unos límites para cuidarse, para dormir lo necesario, para consentirse. Entonces creo que el equilibrio está en la sensación de bienestar y de tranquilidad más que en metas cumplidas, y no sería justo exigirnos lo mismo, los mismos como indicadores de cumplimiento, que si estuviéramos en época de no pandemia. Entonces, como aterrizar a nuestra condición actual de aislamiento, dar gracias por lo que tenemos, por lo que alcanzamos a hacer, y soltar un poco porque hay muchas cosas urgentes, unas son prioritarias y otras no. Entonces, creo que eso es parte de lo que nos, a lo que nos, de lo, ay, María, perdón, parte de la invitación que nos trae la pandemia, como replantear un poco a qué le corremos y qué realmente nos da paz y tranquilidad al final del día para sonreírnos a nosotras mismas. Claro, y a propósito del Día de la Madre, estaba escuchando que para los hijos no van a recordar qué tan limpia estaba la casa, sino los hijos van a recordar qué tanto mamá compartió con ellos. Que ahí va un poquito el punto que tú decías que pues si se le quemó, pues se le quemó. Valore que el chino lo intentó, ¿sí? Entonces creo que eso es muy importante en este tiempo. Hay un rol también muy importante, que sí, la mujer tiene un rol importante dentro de la casa. Y háblanos un poco del rol del papá. ¿Qué hace un papá hombre en la casa? O sea, ¿cuál podría llegar ser ese nivel de apoyo para que sea una familia equilibrada? Bueno, eso depende un montón de cómo está la familia organizada per se, desde el origen, ¿sí? Porque pues hay familias en las que, pues más como en esta época y en nuestra sociedad, en las que papá trabaja desde casa, entonces está un poco más al frente de todo lo demás que pasa en casa, mamá trabaja afuera, o mamá está todo el tiempo en casa, bien sea ama de casa, que es un montón de trabajo y un montón de responsabilidades que nunca, no es fácil que se vean, o que uno pues da por hecho que porque mamá es tanto, todo funciona perfecto y es obvio. No, mamá tiene un trabajo súper importante. Entonces, cuando pensamos en papá, es cómo se organizó ese matrimonio o esa unión cuando empezaron a ser papá y mamá. Eh, lo ideal es que se complementen, que sean trabajo en equipo, más ahora en estos tiempos que los dos están necesariamente en casa en la mayoría de los hogares. Entonces, pensemos más que el hombre o la mujer en el equipo familia, en el equipo pareja. Entonces, cómo estar como consciente de lo que él necesita, ella necesita, y qué le puede dar el uno al otro para que puedan llevar esto de una manera equilibrada. Y esto es desde lo afectivo, desde el consentir, también es desde las labores de la casa, el cuidado de los hijos, el tiempo de ocio. Entonces creo que es un tema de tener claro que pueden funcionar como equipo, ponerse metas comunes, hablarlas, negociarlas, cumplirlas, y también como disfrutarse que se cumplen y reírse si no. Me refiero a reírse cuando no alcanzamos, no por la irresponsabilidad, sino cuando no alcanzamos. Es un tema como de ser equipo para lo que se va necesitando cada día. Hay días en que mamá tendrá más reuniones que papá, hay días en que papá tendrá más energía que mamá para ciertas cosas. Entonces, como un poco cada día negociar en esta época de aislamiento quién puede hacer qué y cómo nos ayudamos para seguir remando y salir adelante en este barco, en este mismo barco. Claro. ¿Cómo sobrellevar la famosísima pandemia mental? Gracias a todo lo que ha pasado y a la recesión económica, también ha habido mucho desempleo, también ha habido trastornos emocionales. Como psicóloga, ¿cuál ha sido el índice o cómo se disparó pues el tema de trastornos, o de alguna manera como que también se detona un poco la depresión? ¿Cómo lidiar como con este tipo de cosas? Y a eso se refiere la pandemia mental en los artículos que hemos visto a través de los medios de comunicación. ¿Cómo sobrellevar toda esta crisis y esta presión que también es familiar y económica? Bueno, mira, y en cuanto como a cifras e indicadores, hay que darle un tiempo a que vigilancia epidemiológica nos muestre efectivamente qué diagnósticos están empezando a presentar más. Es decir, si ha habido como incidencias, casos nuevos o aumento. Desde la práctica del día a día del consultorio, te puedo decir que hay varias tendencias. Claramente todos estamos bajo la influencia y bajo esa presión emocional que nos genera la pandemia y el aislamiento, el sentirse vulnerable por el contagio, como esa incertidumbre de no sé si mañana yo voy a tener el virus, no sé si lo voy a tener, si voy a salir adelante. Entonces,
seamos sanos 100% mentalmente o tengamos algún reto en ese sentido en nuestra vida, a todos nos está impactando. Cuando te hablo de distintas tendencias que, perdón, uno puede identificar es que quienes tenían una vida, entre comillas, normal, y no siempre trabajaban juntos o no estaban tanto tiempo en casa ambos o toda la familia, claro que se dan choques del día a día, que es un poco lo que se da en el fin de semana, pero como intensificado todo el tiempo, porque todo el mundo está en casa, entonces no me aguanto tal cosa mi papá, no me aguanto tal cosa mi mamá, ay, es que la edad de mis hijos, otra vez con el desorden, o ay, lo económico, es decir, lo que normalmente ya nos pasaba, ahora está aumentado y emocionalmente podemos llegar a ser más reactivos, menos prudentes, necesitar como un espacio para desahogarnos, eso como en general. Quien ya tiene como alguna condición de salud mental en la que ya venía como trabajando y haciendo su proceso o la tenía como controlada, pues muchas veces esta presión que nos genera estrés nos exacerba lo que vivimos. Entonces sí hay más consultas por síntomas como depresión, como ansiedad, incluso pues pánico, estrés. ¿Cuáles son Eh, esos síntomas que pueden decir estoy sufriendo un trastorno de ansiedad, depresión? Sí, porque esos síntomas pueden ser confusos, o sea, el solo hecho de estar en casa y sentirme estresado me puede generar como, ay, estoy teniendo ansiedad, pero no, solamente estoy teniendo un nivel de estrés o intolerancia a la frustración, ¿sí? Porque muchas personas suelen, ay, no, y es que tengo, pero no, no tienes nada, o sea, calma. Puede que tuviste un momento de estrés porque tenías muchos trabajos de la universidad, porque al mismo tiempo tenías que trabajar o muchas otras cosas. ¿Cómo sé si el diagnóstico es o no es? ¿O cómo sé en qué momento pedir ayuda? Esta pregunta me hace pensar en algo que es súper importante como aclararlo y tenerlo en cuenta, y es que estos últimos tiempos la gente ha introducido en su lenguaje del día a día términos de la salud mental. No, es que esta señora es bipolar. Uy, no, está con la está deprimido. Ujú. Uy, qué ansiedad. Y uno se va acostumbrando a esos términos y llega un punto en que uno dice, ¿estoy triste o sea que estoy deprimida? Hoy estaba como más, hoy estoy hoy como más contenta que ayer, ya yo soy bipolar. O sea, ¿por qué te digo esto? ¿O por qué lo menciono? Porque no nos podemos acostumbrar a que una palabra que hace alusión a estados emocionales sea sinónimo o esté describiendo una condición de salud que solamente establece un profesional de la salud mental luego de hacer una entrevista. Ahí es cuando uno puede hacer un diagnóstico, a veces es necesario no solo la entrevista, sino algunas pruebas que están diseñadas para esto. Entonces, en ese sentido, es de cuidado, es importante ser delicado en general en el uso de estos términos por uno y por los demás. Pero cuando vamos a síntomas, que es lo que también me preguntabas, es estrés. Cuando hay estrés, ese estrés que nos hace daño, porque hay un estrés bueno, que es el que nos mueve a hacer las cosas, pero no nos desestabiliza internamente ni nos afecta en nuestra salud física. El estrés que no es bueno, que es nocivo, es aquel que se da repetitivamente en el tiempo, tiene la sensación de que no vas a alcanzar a hacer las cosas, tienes demasiadas responsabilidades, pero no tienes cómo lograrlas o no tienes los recursos económicos, o no sientes la salud, y se te juntan muchas cosas a la vez por un periodo largo de tiempo, es decir, estás expuesta a este tipo de presiones y de riesgos, por llamarlo de alguna manera, psicosociales. Ahí el estrés nos va llevando a tener otra serie de dificultades de salud, problemas gastrointestinales, perdón, del sistema nervioso, del sistema del corazón, y empieza a haber cuadros de depresión, de ansiedad, incluso puede haber algún tema de estrés postraumático allí. ¿Cuáles son los síntomas o cómo saber si estoy como viviendo algo normal para lo que está pasando o es como un poquito más allá de lo que yo siento que es normal? Casi que en cualquier condición de salud mental que empiece a ser afectada o que se empieza a presentar más bien, uno empieza a darse cuenta que lo que está sintiendo, viviendo o pensando se le está como colando sin hacer fila en sus actividades del día a día. Le puede empezar a afectar el sueño, como que no puede dejar de pensar en eso. Digamos, eso cuando empezamos
a tener como ideas que nos ponen como un poquito ansiosos, a veces el cuerpo empieza como a manifestarse y decir, oye, salgo por mí porque no la estoy pasando bien, necesito hacer algún cambio. Entonces a veces en la ansiedad se pueden sentir como un poco de taquicardia, se te acelera la respiración, dificultad para respirar, pero ahí ya tienes que consultar y pedir ayuda, o sea, no puedes dejar que esto Ese se es el momento clave donde en este momento necesito ayuda, ¿sí? y ya llegas a un momento de ahogo y que el corazón se te está como yendo a mil y las ideas como que no te dejan tranquila y tus sueños se están empezando a dañar, a deteriorar o se interrumpe o no te puedes quedar dormida o te levantas muy temprano angustiada, pues te estás empezando a desestabilizar. Eh, si estamos hablando cuando de un cuadro un poco más hacia la tristeza, hacia el estado depresivo, no te dan ganas de levantarte de tu cama, no te dan ganas de comer o comes un montón, quieres llorar todo el tiempo, o sea, no importa lo que pase, nada está bien, tú no eres suficiente, estás segura de lo que estás haciendo, sientes que no vales. Y si esto pasa por muchos días, no sé, 2, 3 días que uno ya no se levanta de la cama y está llorando un montón, uno dice, bueno, ya me está empezando a afectar mis rutinas, el contacto con la gente que quiero, mis responsabilidades, ahí ya tenemos que pedir ayuda, porque una cosa es que uno esté triste un fin de semana porque algo pasó, porque alguien murió, porque una relación cambió, eso es una cosa, pero otra cosa es cuando esa tristeza empieza a no dejarte seguir adelante con tu día a día. Entonces ahí, por ejemplo, hay que pedir ayuda. Antes de que sea un poco más compleja, antes de que uno se desestabilice más y que pueda empezar a necesitar otro tipo de ayudas de salud física y mental. Obviamente también hay que mirar un montón y ser muy como consciente de si no tiene como antecedentes de estos temas en su familia, si le ha pasado en momentos anteriores de su vida, cómo lo ha manejado, si físicamente tiene alguna Como condición que pueda mirando presentar. contextos. Sí, y como muy desde el autoconocimiento y la autoconciencia. Si físicamente tengo alguna condición que me lleva a que esto se exacerbe, si estoy tomando algún medicamento que haga que esto se esté como aumentando, porque puede pasar. Ok, súper. Otra de las cosas que se vive mucho en el contexto juvenil es el estrés que manejan los adolescentes por la academia. ¿Cómo saber si un adolescente está llevando un proceso normal y cómo está viviendo? Y también desde el punto de vista de jóvenes universitarios, cómo tratar de juntar estas dos poblaciones y pues la vida nos cambió y ahora tenemos un nuevo normal que es tomar clases de manera virtual. Entonces, ¿cómo manejar este estrés? Porque la academia en sí mantiene su nivel de estrés y ahora pues tenerla de esta manera ya ha generado antes un cambio. Esa pregunta es clave. Antes de respondértela, me voy a devolver un minutico a la pandemia. La pandemia emocional todavía no se ha dado. La pandemia emocional irá viniendo, ¿sí? En la medida en que nos demos cuenta qué casos nuevos de qué hay. Así como en la guerra, la posguerra identificamos más claramente el estrés postraumático, posiblemente después de esta pandemia no venga un cuadro nuevo o un cuadro pospandemia, no lo sabemos, Ujú. pero con seguridad es el aumento de lo que ya pasaba. Entonces, digamos que esta pandemia mental, yo creo que se está como gestando, pero creo que todavía no es como lo que uno diga si es que la pandemia mental, digamos que están apenas dándose las condiciones en el ser humano, en el mundo, para ir mirando qué pasa. Y de ahí no se salva nadie, ni amas de casa, ni profesionales, ni papás, ni mamás, ni hijos, de cualquier edad. Digamos que esto es todo un hito en nuestra historia presente. Y si vamos a la adolescencia, al cambio a educación virtual para la mayoría de los que venían estudiando, porque los que ya venían en programas virtuales, creo que dicen, bueno, ya estamos todos como en las mismas, pero para los universitarios que tienen además un montón de factores extras que los hacen maravillosos por la edad en que están, por las decisiones que tienen que tomar, por esa transición de empezar a ser poco a poco adultos jóvenes, de ir definiendo proyecto de vida. Es una edad maravillosa, llena de retos, pero también llena de presiones, de inseguridades, de vacíos, porque ahí se pone a prueba qué tanto sé, qué tanto voy a ser capaz de manejar las situaciones que se vienen para el día a día de los parciales, los finales, y ya después cuando sea profesional, uy, ¿qué se me viene encima? Entonces, claro,
es un estrés per se, más ahorita estamos en un momento en el que empieza la recta final de últimas entregas y entregas finales, es decir, últimas normales del semestre y también ya los finales. Entonces, si no estuviéramos en pandemia, claro que hay estrés, porque son muchas responsabilidades en muy corto tiempo. Si uno no ha podido, digamos, o no ha tomado las decisiones para durante el semestre ir teniendo buen desempeño, ir estando como consciente de lo que ha estudiado, si dejamos todo para el final, pues obviamente los resultados no van a ser los mejores, eh, pero bueno, cada cual desde lo que tiene y desde lo que hay. Entonces, en la etapa final del semestre, aun cuando no hubiera pandemia, estamos o están expuestos a estrés por el rendimiento, por pasar el semestre, por poder meter las materias que necesitan para el siguiente semestre. ¿Cómo se maneja? Si esto es algo que se dejó para lo último, con paciencia, aceptar que tal vez la nota no va a ser la mejor, pero lo que importa es la experiencia para la vida. Hay recursos en las universidades durante todo el semestre y estoy segura que virtualmente también nos están ofreciendo de apoyo emocional, de técnicas de estudio. Creo que algo importante es, no para el final, pero sí como a lo largo del semestre académico, mirar qué recursos nos ofrecen las universidades y los colegios desde bienestar, desde psicología, porque hay recursos que apenas sabemos cuáles son, los podemos utilizar mejor. Y claramente ahora se nos aumenta el estrés y el malestar emocional, pues porque no estamos en contacto real con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, no vamos a ningún lado, no podemos salir a fiestas, es difícil celebrar los cumpleaños. Entonces todo esto social que es tan importante para esta época de la vida, pues claro, genera tristeza, genera frustración, pero también unos inmensos retos con esas habilidades maravillosas que tienen de conectarse de mil maneras, de hacerse llegar mensajes y estar ahí. Y también como creo que uno de los consejos que yo daría es, hay que dar gracias por lo que cada día hay, eso es lo que hay. No lo podemos cambiar, pero sí la forma de vivirlo. Y démonos espacio, si tenemos tristeza, de sacarla, llamar a un buen amigo, una buena amiga, la mamá, el papá. O sea, no podemos guardarnos los sentimientos como si nada pasara. Hay que sacarlos, y más cuando estamos en época de estrés. A veces una buena llorada, un buen hombro que nos escucha, ay, nos da tranquilidad, nos despeja y nos permite pues seguir adelante y confiar en que los resultados sean el fruto de lo que hemos sembrado, pero también como la tranquilidad de que hicimos lo posible. Totalmente. También durante este tiempo relaciones también se han puesto a prueba y también entra un proceso que es la tusa o incluso duelos, o sea, la tasa de mortalidad no ha bajado y pues las personas que ya venían con temas de salud bastante fuertes han venido muertes. ¿Cómo manejar esos procesos de duelo o la famosísima tusa en este tiempo de cuarentena? Mira, la cuarentena en sí nos invita a hacerle duelo al proyecto de vida que traíamos antes de que ella llegara. Al ritmo en que vivíamos, a cómo estábamos organizados. Y cuando hablamos de un proceso de duelo, hablamos de sentimientos. Al principio uno no lo quiere aceptar, no cree que eso esté pasando. En algún momento lo acepta, pero entonces tiene mucha rabia y se pregunta por qué y pelea contra esto. Luego hay momentos de tristeza y añoranza, donde uno dice, si pudiera salir, ay, si pudiera, no sé, ir a comerme la cosa tan rica que me gusta a tal parte. A veces estos estados emocionales de rabia y de tristeza como que se revuelven. Y cuando uno siente que ya como que le ha cogido el ritmo a esto, como que otra vez algo pasa, ve las noticias, que es bueno ver solo una vez al día y ya, porque lo cargan a uno negativamente. Es como comer todo el tiempo alimentos que no te hacen bien. De a poquito sí, pero no mucho. Entonces, esto nos revuelve el corazón, nos revuelve los sentimientos, y en el duelo uno va de adelante para atrás. Entonces, también lo lleva a uno a una aceptación y a un aprender a vivir sin. Cuando hablo de vivir sin la vida tan autónoma y flexible que tenía antes de la pandemia, pero la vida sigue. Como dijiste ahorita al formular la pregunta, los que venían enfermos y estaban por morir, pues el curso natural de la vida sigue. Hay muertes, hay terminación de noviazgos, hay terminación de matrimonios, hay muertes esperadas, hay muertes inesperadas. Entonces, claro que se dan
y tienen que darse, y tiene que haber espacios para que uno pueda expresar sus sentimientos y saber que uno, a pesar de que aprende a vivir sin esa persona o sin esa relación, hay días que tiene como esa fuerza y esa alegría para decir, sí, ya, salgo adelante, pero hay días en que uno vuelve atrás y dice, no, todavía me duele. Entonces, el duelo es un proceso de tiempo y si es por pandemia, solo llevamos 2 meses, o sea, apenas estamos como elaborando